La gobernadora reclama una reducción histórica en el gasto público. Además, en la comisión total hubo un claro ganador. Todo esto lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadre, a su episodio número 34. Agradecido a todos por el apoyo que nos han estado dando. Aquí en el Cuadre pues, se ha convertido en una plaza de poder discutir diversos temas de una manera más profunda. Y en el episodio de hoy vamos a discutir un poco qué pasó en esa comisión total, qué podemos esperar de cara al futuro. Y obviamente ya no les podía fallar, ¿no? Eso claramente no podía ocurrir. La gobernadora dijo que el gobierno de Puerto Rico ha reducido el gasto público en $900 millones y que eso fue lo que enchismó a los legisladores y lo que llevó a esa comisión total. Vamos a analizar los números que el mismo gobierno publica sobre el gasto público para ver si esos números van en sintonía con el reclamo de la señora gobernadora y su equipo fiscal. Porque hay algo ahí que no necesariamente está cuadrando. Yo creo que en el caso de la comisión total hubo sus picos y sus valles. En el episodio anterior habíamos discutido un poco qué podíamos esperar de la comisión total y creo que varias cosas se proyectaron y se dieron de manera consistente con lo que habíamos dicho. Les había hecho el cuento de que en las vistas públicas, por regla general, el funcionario de la rama ejecutiva que va a esas vistas públicas en la legislatura, pues no va a ir a ganar. Típicamente empata o pierde. Uno tiene que escoger en qué ruta está dispuesta a perder o si va a coger la ruta de poder empatar. Hay instancias que el empate ni siquiera es alcanzable, dependiendo de los hechos y circunstancias. Y sabíamos que esta vista pública de la comisión total, esta sesión de interpelación al secretario Domenech, era una situación compleja para el secretario de poder salir victorioso de esto, por no decir casi imposible. Y ocurrió eso mismo. El secretario Domenech pudo sobrevivir, pero ciertamente hubo golpes ahí que marcan tal vez un antes y un después en su mandato como secretario de la gobernación. Y tal vez te debes estar preguntando por qué se le es tan difícil a los miembros de la rama ejecutiva poder ir a ganar a una vista pública. Y en cierto sentido es porque estas vistas están diseñadas o las reglas de estas vistas públicas están diseñadas para que el legislador brille. Puedes mandar a callar al funcionario de la rama ejecutiva, puedes limitar el alcance de lo que se va a discutir allí, puedes enfocar las preguntas exclusivamente a las áreas de vulnerabilidad de ese miembro de la rama ejecutiva que está siendo cuestionado. No hay unas reglas claras, no hay un debido proceso de ley, no hay unas reglas de evidencia. Ahí se puede levantar un documento sin haber sido certificado por ningún otro testigo. Puede ser confrontado en vivo por todos los datos. Eso lo vimos con unas cuestiones de la ASG, donde el secretario Domenech hace unas manifestaciones de unos procesos de compra, creo, si no me equivoco, por el equipo en el hospital de Vieques. Y luego de esa manifestación, la ASG emite una comunicación pública que se le hacen llegar al senador Tomás Rivera Schatz, y Tomás Rivera Schatz lo confronta con esas expresiones públicas para que vean, ¿verdad?, lo difícil que puede ser para un funcionario de la rama ejecutiva. Y ahora más con el acceso a información, los senadores tienen acceso a teléfonos, le pueden enviar mensajes para de alguna manera seguir cuestionando, dando preguntas de seguimiento que de alguna manera u otra pues coloquen al
al miembro de la rama ejecutiva en un estado de indefensión. Y creo que eso se produjo en varias instancias. También hablamos de privilegio ejecutivo. Y el secretario Domenech lo levantó a unos cuestionamientos del senador Juan Oscar Morales sobre las discusiones que Domenech tuvo con la señora gobernadora a la hora de culminar o de acabar ciertos destaques que habían de funcionarios de la rama ejecutiva en el Senado. Ante esos cuestionamientos, el secretario Domenech levantó el privilegio ejecutivo, que hay todo un episodio donde discutimos ese concepto de privilegio ejecutivo. Y sí, el secretario Domenech lo levanta porque fue una cuestión de deliberación de política pública entre él y la señora gobernadora. Así que en efecto ocurrió tal cual como anticipábamos que podría ocurrir en ese proceso de deliberación. De igual manera, hubo unos cuestionamientos sobre la transacción de venta de las acciones del secretario Domenech en Polytank. Hay muchas interrogantes sobre esa transacción, ya que en el testimonio de Domenech pues no emana que fue una transacción donde vino un tercero y le pagó por las acciones al señor Domenech, sino que fue la misma corporación que le compró las acciones al único accionista que había en esa firma, que es el licenciado Francisco Domenech. Yo creo que no tenemos todos los datos para discutir la legitimidad de esa transacción o juzgarla de alguna manera u otra. Sí, claramente hay muchas dudas sobre esa transacción, que yo creo que es una coyuntura, porque de alguna manera se trata de explicar por qué esta tendencia de aumentar los clientes de Polytank y la eficiencia y la efectividad que ha tenido Polytank en poder lograr que sus clientes pues sean agraciados con los contratos en el gobierno de Puerto Rico. Así que en ese sentido, yo creo que es una coyuntura bastante importante, que las personas puedan confiar en que se están llevando a cabo los procesos de manera adecuada, y creo que ahí fue la gran vulnerabilidad del testimonio de Francisco Domenech, donde hubo, ¿verdad?, un desangrado sobre el secretario. De igual manera, viene a mi mente el proceso de inhibición del licenciado Domenech, el hecho de que no haya nada plasmado por escrito, pues levanta, ¿verdad?, levanta las cejas de muchas personas, tal vez por lo laxo que se pudo hacer en la documentación de esos procesos de inhibición, sabiendo que su relación previa con Polytank y a lo que se dedica Polytank, que es esencialmente el cabildeo, particularmente frente al gobierno de Puerto Rico, evidentemente pues sorprendió la manera tal vez tan laxa, porque no estamos hablando tal vez de un secretario auxiliar o de un director de un negociado que es más bajo nivel, que tal vez pudo haber documentado mejor algún tipo de inhibición que se pudo haber llevado a cabo, sino el nivel, el rol que tiene el secretario de la Gobernación, la delegación de facultades de la señora gobernadora al licenciado Domenech, particularmente a través de la orden ejecutiva 2025-008, donde se le delegan amplias facultades y una capacidad de poder interrumpir e intervenir con procesos de adjudicación, ya sea de nombramientos de empleados, tanto de carrera como de confianza, como de contratos por servicios e incluso de subastas para la adquisición de bienes y servicios que necesitan ser adquiridos a través de un proceso competitivo, como lo son las subastas. Ese tipo de facultad no es normal. Es un poco distinto tal vez a las otras facultades que se le han delegado a pasados secretarios de la gobernación. Y yo creo que la comisión total y el informe que vaya a generar, yo quisiera ver
¿verdad? Tengo esa expectativa de tal vez cambios a la ley en Puerto Rico que de alguna manera u otra pues regulen esas delegaciones de poderes en un secretario de la gobernación. Y yo hasta me cuestiono si ya el título de secretario de la gobernación ya ha estado objeto a tanto escrutinio y tanta crítica, que yo no estoy ni tan seguro si sea una decisión sabia de los gobernadores de seguir nombrando este puesto de secretario de la gobernación, que es no quiero llamarle invento de manera peyorativa, pero fue una creación por orden ejecutiva, un secretario que en esencia es el ayudante del gobernador y hace esa marca del nombre de secretario de la gobernación, y las facultades que se le están delegando, a mi juicio, ponen en posición a los secretarios de la gobernación a quemarse. Y podemos ver ejemplos recientes. Viene a mi mente la Secretaría de la Gobernación de Ricardo Rosselló. Fue un cargo que estuvo sujeto a mucho cambio, e incluso tuvimos secretarios que fueron muy efectivos en sus puestos públicos antes de ser secretario de la Gobernación y tener serios retos y dificultades en desempeñarse apropiadamente. Viene a mi mente Raúl Maldonado Gautier, que fue un secretario de Hacienda inicialmente muy exitoso en su gestión en el cuatrenio de Ricardo Rosselló. Lo ascienden a secretario de la Gobernación y yo creo que ahí comienza el camino para el verano 2019. Terminan saliendo de Raúl Maldonado en la Fortaleza, lo llevan nuevamente a la Secretaría de Hacienda y todos sabemos qué ocurrió después y la publicación del chat. Así que, si me preguntan a mí, yo creo que la Secretaría de la Gobernación es algo que los gobernadores de a futuro pues deben pensar, evaluar si necesitan tener un secretario de la Gobernación, y tal vez pudieran delegar esas facultades que típicamente se le impone a un secretario de la Gobernación a tal vez otros jefes de agencia, y tener un ayudante tal vez con un alcance un poco más limitado, porque está siendo objeto de duras críticas. ¿Qué puedo decir de los legisladores? Pues siento que el que mejor se preparó fue el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Creo que los senadores pudieron haber apoyado un poquito mejor al presidente del Senado, que por el momento lucía que era el único que se había preparado para hacer preguntas específicas. También el presidente del Senado pues tiene una peculiaridad, lleva tantos años allí en el cargo, probablemente ha hecho tantas preguntas en ese tipo de foros que le dan cierto grado de malicia de poder escuchar y poder reaccionar. Tuvo momentos también complicados el presidente del Senado por buenas respuestas que le dio Francisco Domenech, tal vez por incluso el alcance de preguntas que se hicieron en el documento escrito que envió el presidente del Senado. Viene a mi mente esa primera pregunta que se hace en el documento, donde le preguntan al secretario Domenech cuántos empleados hay en el gobierno de Puerto Rico que vienen de Politank. Y el secretario Domenech responde 3, 2 en el Senado y 1 en la rama ejecutiva. Y el presidente cuestiona: ¿por qué estás diciendo los del Senado cuando esas personas renunciaron en el 2017? Que ciertamente pues ya no es relevante, gente que se fue hace una década, pero la pregunta estaba redactada de una manera que le permitió al secretario Domenech zumbar ese palo y de alguna manera desarticular un poco la intención de esa pregunta, que especulando, pero quería establecer las bases de que al más alto nivel se estaba estructurando a través de las facultades que tiene el secretario de la Gobernación de poner personas claves vinculadas a Politank en roles dentro de la rama ejecutiva que pudiesen ayudar a velar los mejores intereses de Politank. Y tengo que decir que en esa respuesta del secretario Domenech, de alguna manera u otra, pues logró sobrevivir esa pregunta y de alguna manera pues poner en algún tipo de aprieto al presidente del Senado. Gran parte del resto de los senadores sí podemos decir, ¿verdad?,
ciertas excepciones, el senador Toledo, el senador Juan Oscar Morales, la senadora Rodríguez Bebe, sí, la misma senadora María de Lourdes ciertamente tuvo sus buenos momentos. El resto pues tal vez pudieron haber hecho un trabajo distinto y haberle dado más apoyo a la comisión total y particularmente el presidente del Senado. Sobre el control, el presidente del Senado tiene tremenda experiencia, pudo controlar incluso a aquellos senadores que trataron de alguna manera u otra rehabilitar a Francisco Dómenes, que se nota que tal vez hubo una coordinación con la Fortaleza antes de llegar a los trabajos, y eso es, ¿verdad?, estrategia legítima. Pudo controlar los tiempos, el alcance de las manifestaciones que iban a dar, y ciertamente era una comisión casi entre el presidente del Senado y el secretario Dómenes. Ahora, unas horas antes o unos días antes de la comisión total, el equipo de la Fortaleza intenta restarle mérito y legitimidad a la comisión total al hacer la siguiente expresión. La gobernadora de Puerto Rico hace unas expresiones sobre la intención verdadera de la rama ejecutiva a la hora de la rama legislativa a la hora de hacer esa comisión total. Y la gobernadora hace un señalamiento de que la comisión se daba porque el senador estaba enchismado. Y quiero pedirle a la producción que haga esta proyección de este reportaje. Esto fue un tiempo antes de la vista. Dice: la gobernadora afirma que hay una reducción de 900 millones en contratos en 15 meses. Y se lo atribuye a la orden ejecutiva de delegación de poderes. Hace esto para decir que la comisión total se daba porque personas vinculadas al Senado o a los senadores, particularmente el presidente del Senado, estaban siendo adversamente afectados por estos recortes. Pues yo les voy a dar una recomendación. Vayan y busquen sus refrigerios, siéntense, pónganse cómodos, porque vamos a ir a una pausa y regresamos para ver la legitimidad de esas afirmaciones y si esta reducción en los contratos se está viendo como reducción en el gasto público. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenido a su segundo segmento de Cuadre. Discutimos un poco, ¿verdad?, lo que ocurrió en la comisión total, buenos y malos momentos para los senadores y el secretario Dómenes. Oye, decirlo aquí es fácil, ¿verdad? Es un escenario difícil para los senadores, porque claramente se tienen que preparar y tienen también unas limitaciones de tiempo, excepto el presidente del Senado, para hacer las preguntas, y principalmente para el interpelado, que es Francisco Dómenes. Obviamente, y lo vimos en
la vista pública. A mí ya esa última hora se veía ya el secretario Domenech agotado y no es para menos. Es un proceso de horas de cuestionamientos duros. Él probablemente mientras iba contestando, él sabía si le estaba yendo bien o mal y esas cosas deben drenar de alguna manera u otra. Pero vimos que la estrategia días antes de la Fortaleza, del equipo de la Fortaleza, era deslegitimar el propósito de la vista pública y decían que era por una reducción en el gasto público, particularmente en los contratos. El presidente del Senado le hizo unas preguntas a Francisco Domenech sobre eso, porque la gobernadora decía que es que el presidente del Senado estaba reaccionando a que le cancelaron contratos a personas allegadas al presidente del Senado. Y esta pregunta se la hace a Francisco Domenech. Él no puede responder quiénes fueron esas personas que se le cancelaron los contratos. Él dijo que desconocía a quién se refería la señora gobernadora sobre eso, a pesar de que quien tiene la facultad de cancelar es Francisco Domenech como secretario de la Gobernación. Pero por otra parte, también se hace hincapié, el presidente del Senado hace varias preguntas sobre los 900 millones de dólares en reducción en gasto público que había reclamado la gobernadora, que era la razón por la cual se hacía esta vista pública. Ese interés particular del presidente del Senado, yo lo identifiqué en ese momento como que esto iba a traer una cola. Y les voy a decir, me dio pena por el secretario de Hacienda y el director de OGP, porque se van a convertir ahora en objeto de críticas y de reclamos del Senado de Puerto Rico, particularmente del presidente del Senado. ¿Por qué? Porque ese énfasis del presidente del Senado es decir, pero ¿dónde fueron esos recortes y dónde lo vamos a ver? ¿En qué programas de gobierno? ¿Qué agencias fueron las que sufrieron esos recortes en el gasto público? Y a mí, pues claramente me llamó la atención y dije, esto va a traer cola. Y efectivamente, el presidente del Senado, un día después o 2 días después, le hace un requerimiento de información al director de OGP, al director de AFAF y al secretario de Hacienda para que le desglosen de dónde vienen esos 900 millones de dólares de reducción en el gasto público como reclamó la gobernadora. Y me puso a revisitar números. Yo le voy a pedir a la producción que señale un momento, quiero señalar la fuente. Voy a llevarlo al website del Departamento de Hacienda porque parte del cuadre es ayudarle a ustedes a que vean qué información pública existe que le pueda ayudar a ustedes a evaluar la gestión de gobierno. Porque eso es importante para la democracia y quiero que eso sea el legado de este programa. Que no tienes que ser el secretario de Hacienda para poder analizar información y llegar a tus propias conclusiones sobre el desempeño financiero del gobierno de Puerto Rico. Vamos al website de Hacienda. Aquí hay un enlace que dice Public Finances, finanzas públicas en inglés. Oprimes, puedes ir a los informes y hay una gama de informes que va desde el análisis de liquidez del gobierno de Puerto Rico, incluso reportes sobre los balances en las cuentas de banco del gobierno de Puerto Rico. Y que va a ser el objeto, ¿verdad?, de lo que voy a señalar hoy, ese budget to actual, que es comparar el resultado de los ingresos y los gastos en comparación con el presupuesto proyectado a principio del año fiscal. Para propósitos de este análisis, yo utilicé enero 2026 versus enero 2025 versus enero 2024 para ver ese desempeño. Y si la gobernadora te está diciendo con una reducción de 900 millones de dólares, pues los gastos de julio a enero, que son los primeros meses de ese año fiscal, pues uno debería ver una reducción bien significativa, una cosa sin precedentes en la historia moderna. Uno debe ver deberíamos ver que Alexander Hamilton se queda pequeño con
con la administración financiera y esa eficiencia del gobierno de poder presentar. Les voy a enseñar el de enero de 2026 un momentito para que vean el alcance del informe. Y para propósitos del análisis que les voy a enseñar más adelante, yo utilicé esta tablita para los 3 meses. Esto es básicamente el gasto registrado en los libros de Hacienda. No es un informe perfecto, tiene ciertas vulnerabilidades que son identificadas en el informe, pero son vulnerabilidades que han existido siempre. Así que en igualdad de condiciones, pues uno debería ver como que era una tendencia, aunque no viera una reducción puntual de 900 millones de dólares, pues algo de reducción debe ver, porque 900 millones es una cantidad sustancial que mueve la aguja. No importa cómo veamos el presupuesto, sea consolidado, el presupuesto del Fondo General o solo de fondos estatales. Así que este fue el análisis que utilicé, y quiero darles, ¿verdad?, una antesala a lo que vamos a estar viendo. Yo, viendo la solicitud de información del presidente del Senado, que creo que la llevó hasta el Pleno para solicitar la información, tengo que decir que el director de OGP y el secretario de Hacienda, yo no estoy tan seguro si las manifestaciones que hizo la gobernadora, que hubo hasta una campaña publicitaria sobre esto, participaron y reconciliaron esas afirmaciones que se estaban haciendo con estos resultados que les voy a enseñar, que es de información pública. Difícilmente yo hago un programa del Cuadro utilizando información que tal vez no está publicada en los websites de las entidades, porque quiero que hagamos ejercicios simples con información disponible para todos, que no requieran tener que hacer una solicitud de información a la agencia. Y me sospecho que esto va a dar de qué hablar de cara al futuro, y hay un gran riesgo de que se deslegitime esa propaganda que ha intentado llevar la rama ejecutiva. ¿Y por qué les digo esto? Si hay una reducción en la contratación de gobierno por 900 millones de dólares, ¿por qué razón de julio a enero del 2026 estamos viendo que el gasto público ha aumentado en más de podemos decir más de 170 millones de dólares? El gasto registrado en los libros contables del Departamento de Hacienda. No son libros perfectos, tienen sus vulnerabilidades. Las conozco probablemente mejor que nadie, porque estuve allí 4 años y medio como secretario de Hacienda. Y te digo que conociendo esas vulnerabilidades, no es normal tú reclamar que hay una reducción en el gasto público y en este informe, con todas sus vulnerabilidades, mostrar que hay un aumento de un año a otro. Eso no es normal. Y yo creo que son preguntas que yo recomendaría al equipo fiscal que analicen y puedan tener argumentos para responder a esos cuestionamientos. Porque yo no quiero decir que están mintiendo, pero no es consistente lo que está levantando como victoria el gobierno de Puerto Rico versus con lo que estamos viendo aquí. Que había tal vez una partida presupuestaria que nos íbamos a gastar, pero decidimos no gastarla. Pero el año pasado no existía esa partida, pues no reducción en el gasto público. Pues es que no va a implementar el programa de gobierno que fuiste y reclamaste a la Asamblea Legislativa que le presupuestaran dinero. Y decidiste no hacerlo después. Este número es bien alarmante y creo que va a ser objeto de discusión en el Senado de Puerto Rico. Porque ciertamente levanta un reparo. Tal vez tú pudieras levantar, bueno, Paco, lo que pasa es que en estos gastos, pues vemos que hay gasto de nómina, hay ciertas reservas presupuestarias, el paygo del gobierno central, que es el pago a las pensiones, y programas de asistencia social que no son contrataciones de terceros. Y tal vez por eso está la desviación. Perfecto, pues le voy a pedir a la producción que enseñe esta otra tabla. Esta otra tabla hace la sumatoria de las partidas que tienen una mayor probabilidad
de que sean partidas pagadas a terceros, que no sea un empleado, que no sea a un bonista, que no sea un pensionado o que no sea para la distribución de un programa social, como las aportaciones que se hacen a CES, por dar un ejemplo. Y lo que estamos viendo aquí tampoco es consistente con la propaganda del gobierno de Puerto Rico. Y yo creo, voy a hablar en plata, yo siento que alguien está desinformando a la señora gobernadora. ¿Quién es? No sé. Pero le están haciendo un flaco servicio porque ya esta es la tercera campaña publicitaria que se lanza, que hay todo un andamiaje para impulsar y llevar el mensaje. Primero fue Luma, que es la cancelación del contrato de Luma. Con él cumplimos, a pesar de que todavía Luma sigue siendo el proveedor y todo aspecta que van a estar por bastante tiempo siendo el manejador del sistema de transmisión y distribución del sistema energético en Puerto Rico. Luego vemos el asunto de reforma contributiva, que ya ni se habla del incentivo reintegrable. Que de hecho, ¿por qué la certificación del secretario de Hacienda son de ahorros de años anteriores si ellos han sido tan austeros en el gasto a nivel del Fondo General durante este año, que han reducido en $900 millones el gasto público? ¿Por qué les da tanto trabajo poder lograr un consenso de la Junta de Supervisión Fiscal para que les permita por lo menos repartir ese incentivo reintegrable de casi $500 millones? Y ahora esta campaña. Yo me sospecho que alguien no está asesorando bien a la señora gobernadora y ojalá alguien le haga esa salvedad y le llame la atención sobre esto a la gobernadora, porque creo que está siendo desinformada. Porque estos números para nada son consistentes. Y no tienen que ser dólar a dólar, pero tiene que haber una tendencia. Si tú me estás diciendo que estás reduciendo la contratación gubernamental, porque vemos que los servicios comprados aumentan significativamente del año 2024 al año 2026. ¿Por qué los gastos de transportación, que típicamente son gastos tal vez contratados, que necesitas partidas para terceros, se levantan por varios millones de dólares? ¿Por qué vemos lo mismo con la compra de materiales, la compra de suministros, la compra de equipos, que son partidas que se pagan a terceros a través de contratos u órdenes de compra? ¿Por qué no vemos esa consistencia? ¿Y por qué no revisaron estos documentos que son públicos antes de hacer esa campaña? Si son de fácil corroboración, no necesitamos ser expertos en esto para mirarlo. Así que estamos viendo probablemente la deslegitimación de otra propaganda que ha intentado llevar la rama ejecutiva, y me apena muchísimo que pongan al director de OGP y al secretario de Hacienda francos para un escrutinio donde hay unas vulnerabilidades en las afirmaciones que se hicieron en la comisión total y en antesala a la comisión total, con lo que van a estar viendo en las próximas semanas. Ciertamente es un proceso triste, porque uno desearía ver a ambos cuerpos legislativos enfocados en el impulso de políticas públicas que de alguna manera mejoren la calidad de vida de los puertorriqueños. Y lo que estamos viendo es un tiroteo al más alto nivel. Y que hay instancias donde se está utilizando información que no cuadra. Y para eso está el cuadre. Si les gustó el episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te parece? ¿Que se está reduciendo el gasto público o que le están dando como banshee robado al gasto público en Puerto Rico? Así que nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.